Estamos regresando al tema de las armas de nuestra milicia que se encuentra en 2 de Corintios 10, 4, donde la palabra de Dios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es muy importante, las fortalezas que Satanás construye en nuestra mente, que nos estorban ya de nuestra comunión con Dios. Puede ser sus mentiras, puede ser dudas, puede ser críticas, puede ser muchas cosas, pero es una cosa que las armas de nuestra milicia hace, es darnos la victoria en nuestros pensamientos, pero de todos modos se llaman las armas de nuestra milicia. Estamos en una batalla y hoy vamos a ver algo del temor de Dios, que también para mí es una arma. Sin uno de estas armas ya no estamos bien en la vida cristiana. Ya hemos visto la oración, la palabra de Dios tan importante, y ahora vamos a ver el temor de Dios, que dice un proverbio que con el temor de Dios nosotros nos apartamos de la maldad de este mundo. Ya, aquí encontramos en Malaquías capítulo 1 versículo 6, el Señor se está quejando con los sacerdotes, y si nos damos cuenta ya nosotros somos un sacerdocio santo, y en el primer capítulo del Apocalipsis Él nos hace reyes y sacerdotes. Entonces tiene una buena aplicación a nosotros mismos. Aquí dice en Malaquías capítulo 1 versículo 6, dice Dios a los sacerdotes: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ya el contexto es que ya los sacerdotes tenían hasta un aburrimiento en los sacrificios, en muchas cosas de la ley de Moisés, pero Dios estaba diciendo a ellos que no tenían su temor en sus corazones, y Él dijo que con una falta de su temor, que ellos lo estaban menospreciando. Y nosotros también, hermanos, con una falta del temor de Dios en nuestros corazones, al final de cuentas vamos a menospreciar a Dios y elevar las cosas del mundo. Ya vamos a ver otro versículo. Estos versículos ya en el Antiguo Testamento empezando, ¿verdad? Esos versículos nos dicen mucho sobre el temor de Dios. Isaías capítulo 8. Ya Isaías casi empieza su gran profecía tan larga, 66 capítulos, con este versículo en Isaías capítulo 8, versículo 13. Dice aquí en la palabra de Dios, 8, Isaías 8:13, dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ahora ya está incluyendo otra palabra con el temor de Dios, que es miedo. Por eso yo digo que yo le tengo miedo a Dios. Yo le tengo miedo de su poder, su juicio. Y aquí tengo en la palabra de Dios que ya un mandato de la palabra de Dios para su gente. Dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Y Pedro dice lo mismo. A Dios, el Señor, santificad en vuestros corazones, dice Pedro. Entonces, santificar a Dios quiere decir que Dios sea Dios en nuestros corazones. Y sin el temor de Dios, Dios no es Dios. Dios es, como Él dijo
Como Dios dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, ustedes piensan que yo soy como ustedes. Entonces ya necesitamos el temor de Dios y también mezclado con el miedo. Dice, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No hay ningún mal. De plano es algo bíblico. Ya tenerle miedo, temerle a Dios y tenerle miedo también. Ya podemos ver el efecto de ese temor en Isaías capítulo 66, una porción favorita mía en la palabra de Dios. Era parte de la prédica de Esteban en el libro de los Hechos. Aquí dice Isaías capítulo 66, versículo 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla a mi palabra. Pero ya esta es una promesa de la palabra de Dios y con cada promesa de la palabra de Dios hay un requisito. Y dice aquí, miraré, Dios dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y hay unos que dicen, no debemos de tenerle miedo a Dios. Pero vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento en el libro de Filipenses. Fácilmente ya Pablo quita toda duda sobre el temor de Dios. De plano, para quitar una duda podemos buscar la palabra temor en un diccionario escrito por inconversos y ellos saben que el temor no es una simple reverencia, como dice luego las Biblias de estudio. Pero aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 12, la palabra de Dios dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Y yo acabo de buscar la palabra temor en un diccionario. Y la primera cosa que dice es tener miedo. Porque miedo nos va a hacer temblar. Puede ser. Ocupaos en vuestra salvación. Ya vamos a estar con la plenitud de nuestra salvación, salvos del pecado en este mundo de maldad, dice, con temor y temblor. Ya no podemos vivir esta vida cristiana sin el temor de Dios. Y la meta para mí es temor con el temblor que afecte nuestros cuerpos. Y hay un versículo, también varios versículos en el libro de Hebreos que hablan del temor de Dios. Y hay que entender algo, Satanás ha atacado el libro de Proverbios, me imagino que más que cualquier otro libro, porque habla claramente sobre el temor de Dios para su pueblo. Y muchos creen que el libro de Hebreos estaba escrito a gente que casi llegó a ser cristianos, pero ya no lo hicieron, y es una vil mentira de parte de Satanás. Este libro, el libro de Hebreos, ya siempre dice nosotros, y está hablando de cristianos. Y con este contexto estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 30, donde la palabra de Dios dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, a su pueblo. Ya si pecamos voluntariamente contra Dios, contra el Espíritu Santo en esta vida cristiana, ya hay juicio. Pero hay que tener miedo. Para evitar el juicio de Dios, tenemos que tenerle miedo.
Yo he encontrado una mejor vida cristiana por medio del temor de Dios. Y hay gente que dice, no, aquí donde dice el Señor juzgará a su pueblo, esta es ya la nación de Israel. Pero si buscamos fácilmente en el Nuevo Testamento, la nación de Israel nunca se llama en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios, una nación santa, tampoco los santos, tampoco los escogidos. Todas estas palabras se aplican a la iglesia. Y entendiendo que Él juzgará a su pueblo, dice el versículo después, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, en juicio. Horrenda cosa es. Y hay versículos así, que nos enseñan el temor de Dios. Necesitamos creer la palabra de Dios que es para nosotros y que Dios nos ha dado estos ejemplos para que nosotros crezcamos en esta cosa del temor. Toda nuestra sociedad, todo este mundo ya nos está enseñando, no hay que tenerle miedo a Dios, no hay que temerle a Dios, no. Pero ya la palabra de Dios es muy claro que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y hay bastantes beneficios del temor de Dios en el Nuevo Testamento, pero a mí me gustan esas citas en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, Salmos 103, un salmo favorito mío, que habla sobre un beneficio del temor de Dios, que es un beneficio sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos. Y esto es lo que es muy importante para nosotros, porque muchos padres cristianos tienen por cruz cargada todos los días a sus hijos. Sus hijos son una cruz para ellos, porque Satanás nos va a atacar por medio de nuestros seres queridos. Así es. Satanás puede atacarnos por medio de nuestra pareja y por medio de nuestros hijos. Y yo he visto a cristianos, un hermano en Cristo, que se cayó feo porque tenía 4 hijos y uno tras otro ya se cayó y no podía aguantar eso su papá. Y hoy en día ya está muy desviado del camino. Pero aquí dice en Salmo capítulo 103 y versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Requisito. Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ya el contexto es el temor de Dios. Y dice que su justicia sobre los hijos principalmente, y los hijos de los hijos, que son también los nietos. Y nosotros queremos bendición de Dios sobre nuestros hijos y también sobre nuestros nietos y otros familiares. Y si nosotros, la palabra de Dios nos está diciendo que si nos ponemos diligentes en esta cosa del temor de Dios, que viene con una bendición sobre nuestra descendencia. También dice en Salmo 112, primer versículo. Salmo 112, primer versículo dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Qué bendición, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Entonces esto me da hasta más razón por buscar el temor de Dios y una vida justa delante de Dios.